Gracias a ustedes por asistir y, sin más, vamos a comenzar con la conferencia de uno de los países a los que les tengo mayor cariño, que es Egipto. Vamos a comenzar con una pregunta que es lógica siempre que hablamos de un país. ¿Y por qué vamos a hablar de esto? ¿Qué tiene de interesante Irak? ¿Qué tiene de interesante Egipto? ¿O por qué Egipto llegó a ser interesante en cierto momento de la historia? Yo creo que hay muchos motivos, podemos argumentar numerosas razones, pero yo voy a esgrimir solamente algunos, en este caso voy a hablar de tres, que a mí me parecen francamente decisivos para que Egipto en un momento de la historia dejara de ser, bueno, pues un terreno del mundo en el que dos reinos coexistían, a pasar a ser una especie de imperio enorme que duró durante milenios. Yo creo que el primero de todos es el Nilo. Decía el historiador griego Heródoto que Egipto es un don del Nilo, y efectivamente es así. Ha sido siempre y lo sigue siendo. Quizá en menor medida por la construcción de la presa de Asuán, el hecho de que las crecidas anuales de este río ya no existen, pero sigue siendo francamente importante porque sigue siendo el lugar del que sale toda el agua de Egipto. Yo creo además que hay otro punto muy interesante en la civilización egipcia, y es, bueno, el hecho de la escritura en jeroglíficos, claro que sí, pero sobre todo el hecho de que se inventara algo lo más parecido al papel que tenemos hoy en día. Es decir, la escritura comenzó a dejar de hacerse en tablillas, en soportes de piedra, francamente difíciles de manejar, a hacerse en superficies lisas que apenas pesaban nada y que al principio pues, eran francamente costosas de, bueno, pues de comprar, pero a medida que fue transcurriendo el tiempo fueron abaratándose. Este papel, entre comillas, este papiro, surgía de la planta homónima del papiro, que a día de hoy, por desgracia, se ve muy poco en las orillas del Nilo, pero, bueno, en algunos puntos concretos aún se puede descubrir. Yo creo que el punto tercero que diferencia a Egipto de todas las civilizaciones circundantes, coetáneas y anteriores, es la magnificencia incuestionable de sus construcciones. Además, de sus construcciones en concreto funerarias y de sus construcciones además religiosas. Estamos hablando de un país, si, bueno, no es lo que nosotros conocemos o entendemos por país actualmente, estoy cometiendo un anacronismo, pero bueno, estamos hablando de una tierra que está gobernada por un hombre Dios, por un representante de Dios en la tierra. Por lo tanto, los monumentos que se le dedica a esta especie de divinidad entre nosotros son francamente fastuosos. El título de esta conferencia era, bueno, pues Egipto a través de sus hitos, o los hitos más importantes de Egipto, y al igual que yo quiero y he querido ser fiel al título de la conferencia anterior sobre Marruecos, quiero también ser fiel y atenerme a lo que se ha dicho que se va a tratar en esta conferencia. Podríamos hablar de muchísimas cosas, podríamos sacar aquí a colación pues, muchos aspectos del Egipto antiguo y del Egipto actual, que por cierto es muy interesante, social, cultural y religiosamente, pero vamos a tratarlo en este caso a través de momentos claves de su historia. Esa foto la tomé en un lugar que les recomiendo profundamente visitar cuando estén en el Cairo, cuando vayan al Cairo, que es el Bazar Han el Jalili. Es uno de los lugares para mí personalmente más mágicos y más evocadores del mundo en general, y creo que no exagero, en el cual la atmósfera medieval de aquellos caravasares antiguos, de aquellas posadas de caravanas se sigue manteniendo intacta. Y con esa foto vamos a dar comienzo al primer hito. Yo creo que los momentos decisivos, como decíamos, de la historia de los pueblos pasan por la unificación de estos. Normalmente los reyes, los gobernantes que han unificado se han merecido el apelativo del grande, del magno, los que han construido entidades políticas mayores, y no han hecho lo contrario. Por lo tanto, aquí tenemos a un individuo que no se ha llamado, no se ha denominado magno ni grande, pero su nombre, por sí solo, ya declara su grandeza. Es Narmer, es el unificador de lo que hoy conocemos por Egipto. Podemos decir que al principio, como si esto fuera una historia, un cuento, érase una vez un país dividido en dos. Teníamos el Alto Egipto y el Bajo Egipto. Es verdad que religiosamente eran zonas bastante similares, es verdad que culturalmente también, es verdad que las deidades se compartían, pero no dejaban de ser dos entidades políticas completamente separadas.
Y se cree, a partir del descubrimiento de esta tablilla, de esta paleta, que yo les voy a enseñar más de cerca, que actualmente está en el Museo Egipcio del Cairo, se cree que el unificador, el hombre, por cierto, del Alto Egipto, el príncipe del Alto Egipto, que unió esas dos realidades egipcias, fue Narmer. Yo les voy a interpretar muy rápidamente esta paleta. Esa es la parte principal, es la parte delantera, en la cual también se la conoce por la cara del golpe, porque tenemos al monarca, tenemos aquí a Narmer, del que estamos hablando, con la corona típica del Alto Egipto, la corona alta, blanca, bulbosa en la parte superior, a punto de asestar un golpe mortal a un enemigo que se encuentra arrodillado a sus pies. Tenemos aquí a uno de sus lados a un portasandalias, a un servidor que le lleva los zapatos, por así podemos decir. Tenemos aquí una figura misteriosa, androcéfala, es decir, con cabeza de hombre, de la cual surge una especie de juncos, que no son otra cosa que las plantas del papiro. Y además tenemos un ave rapaz, que la está enganchando por la nariz. Se cree, hay cierto consenso entre los historiadores, que es una representación del Bajo Egipto en el que crecían los papiros, en lugar del delta del Nilo, dominado también por este príncipe egipcio, pero del Alto Egipto. Es decir, el hombre que viene del sur, pero también ha dominado el norte, el Bajo Egipto. Y tenemos en la parte inferior a dos enemigos en una posición de... Intuimos que están muertos, están desnudos, completamente humillados y descoyuntados. En la parte superior no lo hemos dicho, pero está la diosa Bat, una diosa que posteriormente se asimiló con la diosa Baca, la diosa Hathor. Y en la parte posterior tenemos también la presencia de esta diosa y tenemos al mismo monarca, a Narmer, cuyo nombre está escrito en la parte superior con jeroglífico, en una especie de desfile triunfal, precedido por los portaestandartes y seguido por aquella misma figura, el portasandalias. Y enfrente de ellos tenemos una escena bastante macabra, podemos decir. Dos filas de enemigos, atados, tirados por el suelo, con la cabeza cortada y situada entre las piernas. Además, el punto más interesante es que el monarca, el rey Narmer, tiene la corona del Bajo Egipto, es decir, la corona roja, que después se combinaría con la del Alto Egipto cuando se unificó ese país, como decíamos entre comillas. Y en la parte central tenemos a dos animales míticos que existían en Mesopotamia y en Egipto, llamados serpopardos, es decir, una combinación entre una serpiente, ven este cuello absolutamente largo, y un leopardo, dominados por dos figuras representando al Alto y al Bajo Egipto, representando también el poder de este protofaraón, y en la parte inferior la figura de un toro pisoteando a un hombre y al mismo tiempo derribando las murallas de una ciudad. No es sino una representación del faraón Narmer, del poderoso hombre que había dominado el Alto y el Bajo Egipto y había conseguido pisotear a sus enemigos y destruir las ciudades que se le rebelaban. Después, una vez que este reino se constituye y se unifica, creo que el hito que debemos reseñar y en el cual me voy a detener más tiempo y del cual voy a hablar más, es el hecho de su arquitectura funeraria, como hemos antes apuntado un poco. No es solamente un rey el que muere, no es solamente un gobernante, un hombre sabio, un prohombre, sino que es el representante de Dios en la tierra. Es Dios mismo entre nosotros que nos gobierna y acaba de morir. Por lo tanto, pueden ustedes inferir, y lo saben de hecho, que la arquitectura funeraria es única en Egipto. Vamos a empezar, como siempre es bueno, por el principio. Digamos que esas construcciones funerarias en el comienzo de este reino que acaba de nacer, hemos hablado de ese Narmer que lo unifica, eran eminentemente en forma de cubo rectangular, es decir, eran mastabas. En el interior de esa mastaba, en el interior de una serie de cámaras, se enterraba al gobernante o se enterraba al hombre eminente que acababa de morir. Estoy resumiendo todo mucho, pero hay muchos aspectos que quiero tratar y quiero simplemente que vean la evolución que sufrió esta arquitectura funeraria. Aquí tenemos una de las mastabas de la necrópolis de Saqqara, una de las más importantes de Egipto y que se encuentra apenas a 40 kilómetros del Cairo, es decir, actualmente está medio derruida, pero bueno, podemos intuir la forma de cubo, la forma de rectángulo alargado que tenía en su momento. Sin embargo, en cierto momento de la historia, un faraón que fue francamente
innovador, el faraón Zoser, decidió que una mastaba no era suficiente. ¿Fue simplemente por autoglorificarse? No, hay un componente religioso también. Zoser, como hemos dicho, fue un faraón renovador, un faraón que hizo progresar Egipto pues, en muchas facetas, en la faceta administrativa, religiosa, económica, y en la segunda que hemos hablado, en la religiosa, digamos que concentró el poder religioso o el poder del panteón de Egipto en una sola deidad, el dios Ra, el dios Sol. E intuimos actualmente que la forma de las pirámides se asemeja lo máximo posible o a un rayo de sol o a la parte superior de un obelisco, es decir, la figura eminentemente ligada al dios Ra, al dios Sol, y que imita a su vez a un rayo de sol. Por lo tanto, quizá esa transición de pasar de una mastaba, algo rectangular, a una sucesión de mastabas al principio, como sucede en la pirámide escalonada de Zoser en Saqqara, está en Saqqara también, quizá fue un intento del faraón porque su tumba se asemejara lo máximo posible al final de un obelisco. Es decir, es algo que posteriormente se consiguió. Si ustedes van a Giza, van a ver pirámides perfectamente, quiero decir, con lados perfectamente triangulares. Sin embargo, en este momento de la historia se estaba ensayando con esa arquitectura en forma de pirámide. Esto es una imagen bastante curiosa de Saqqara, que ustedes no encontrarán en internet, no encontrarán en ningún manual. La hice yo, la fotografía, en una de las tumbas de la necrópolis, y es una escena de caza de hipopótamos y cocodrilos por parte del faraón, en el cual se escenifica pues, algo tan curioso como el nacimiento de un hipopótamo. Bien, hemos dicho que el faraón Zoser, innovador en casi todos los aspectos de su reinado, decidió que él se enterraría en una mastaba o en una superposición, podemos decir, de mastabas. El siguiente paso que vio el Egipto faraónico fue la idea de que, bien, una sucesión de mastabas se asemeja al final de un obelisco, a la punta, pero todavía le queda mucho para parecerse lo máximo posible a esa punta de obelisco. Así que se decidió en tiempo del faraón Snefru, que es posterior al faraón Zoser, obviamente, que lo que se debía hacer era recubrir la pirámide de losas de piedra caliza, blanca, refulgente, para que tuviera una forma perfectamente acabada de triángulo, una forma piramidal. Sin embargo, como admite la historia, que se encontraba Egipto en este momento en un proceso de ensayo y error, pues muchos de esos ensayos efectivamente acabaron en error. Y lo que uno ve al llegar a Dahshur, que es el nombre actual que recibe esta necrópolis, también muy cercana a Saqqara y muy cercana al Cairo, es una pirámide en franco estado de deterioro, pero sobre todo lo más curioso es que ve que está combada, está acodada, y es el nombre que se le da. Si ustedes se fijan en el lado de la pirámide, no es recta, sino que tiene dos ángulos diferentes. El primero es más agudo que el segundo. Y dice la historia que es que el propio faraón Snefru mandó construir su tumba y sus arquitectos, sus constructores, que se encontraban, como hemos dicho, en ese periodo de ensayo y error, empezaron a construirla con un ángulo demasiado agudo. Por lo tanto, a medida que avanzaban, se dieron cuenta de que si acababan esa estructura no se iba a sostener sobre sí misma. Su peso iba a ser tanto y su ángulo iba a ser tan agudo que se iba a derrumbar sobre sí misma. Así que, bueno, pues en una especie de solución, digamos, improvisada, decidieron cambiar el ángulo a mitad del trabajo, justo cuando se encontraba a la mitad de la construcción, la tumba del faraón, y surgió esto que tenemos hoy en día, que es esta pirámide, que además tiene muchos problemas estructurales y que se encuentra en un estado de deterioro mayor que las otras pirámides precisamente por esto. Además, cuando uno accede al interior de esta pirámide, la pirámide acodada de Snefru, en Dahshur, se encuentra esto. Se encuentra que la sala interior, la cámara interior principal de la pirámide, está como sin acabar. Vemos que aquello parece más una cueva natural, parece una caverna, más que esas salas perfectamente pulidas de accesos parecen cortados con láser que vemos en otras pirámides y en otros templos faraónicos. Y esto se debe a que se abandonó su construcción y el faraón decidió no enterrarse allí porque al fin y al cabo era una pirámide defectuosa. El siguiente paso que se llevó a cabo fue construir otra tumba decente, pero para evitar ese ángulo tan
agudo que habíamos visto al principio, lo que decidieron fue hacer una pirámide mucho más ancha, con una base mucho más extensa y un ángulo muy diferente de aquel que habían usado en la primera pirámide. Por lo tanto, la pirámide roja, que es como se llama esta tumba definitiva de Snefru, tiene una base mucho más amplia, es mucho más baja y es más estable, pero menos impresionante que la anterior. Y esto es lo que uno se encuentra al acceder a esta tumba de Snefru. Al principio lo que ve es un espacio, una abertura no mayor que aquel cuadro que tenemos allí, es decir, no más alta de 50 centímetros, por la cual tiene que entrar absolutamente agachado, en cuclillas o de rodillas, si puede, en el que, bueno, pues están dispuestas una serie de barrotes para que uno no se escurra, porque además está en bajada, está en una rampa francamente pronunciada, y que debe bajar o subir, como vemos a aquel señor que me precedió, y bueno, pues que tuve que esperar a que saliera, porque además solamente cabe una sola persona al mismo tiempo. Cuando uno ha recorrido todo ese pasillo, que es muy largo, y en el cual hay mucha humedad, y es muy agobiante en algunos tramos, lo que se encuentra al final, bajando por estas escaleras, que son aquellos peldaños que uno ve, es la cámara funeraria del faraón. Ahora sí vemos que está perfectamente acabada y que está perfectamente constituida. Justo al lado vemos unas escaleras modernas de madera que suben hacia otra de las cámaras de la pirámide, pero ya sí, como les digo, todo perfectamente acabado y perfectamente constituido. Este es el interior de la pirámide. Además tuve también la fortuna, podemos decir, de visitarla en soledad. Solamente cabe una persona al mismo tiempo, como hemos dicho, por ese pasillo, pero coincidió que cuando yo accedí a las entrañas de la pirámide de Dahshur, la pirámide roja, pues no había nadie en su interior. Vemos también algunos fallos, podemos decir, algunos errores de construcción, como aquella pirámide que tenemos al fondo. Esta es la pirámide roja, de la que acabamos de hablar. Ustedes ven la proporción de los sillares, pues como en todas las pirámides, enormes, monstruosos. Y vemos al final otra pirámide. Esa pirámide no pertenece a Zoser, es decir, no tiene nada que ver, pero está muy cerca y lo que vemos es un claro error o un claro defecto de construcción. Se situaron aquellas piedras, aquellas losas de piedra caliza en lo alto de una estructura que no estaba hecha de piedra en sí misma, sino que estaba hecha de adobe, de arena, de arcilla, por lo tanto, a lo largo del tiempo, se fue derrumbando por su propio peso y quedó, como lo vemos hoy en día, como una estructura negra, una especie de torre que es en sí el corazón de la pirámide, derrumbada sobre su propio peso. Hay otro lugar también muy interesante en Egipto que uno puede visitar, que está también muy cerca del Cairo, nada se aleja más de 60-70 kilómetros de la ciudad capital de Egipto, que es Menfis. Menfis, la necrópolis del Imperio Antiguo, es un lugar que actualmente se encuentra en ruinas, obviamente, y en el cual podemos admirar una de las mayores, si hacemos excepción de Abu Simbel, estatuas de Ramsés II. Es una estatua que se debería encontrar de pie, pero debido a su peso monstruoso no se pudo levantar hasta hace pocos años. Sin embargo, bueno, pues en honor a esa posición que ha adquirido desde que se descubrió, se ha decidido dejar así. En Menfis, pues uno descubre también una serie de elementos muy arraigados a la cultura egipcia, como estas esfinges egipcias, que representaban el dominio del faraón sobre la fuerza bruta, lo salvaje que representa el cuerpo del animal. También vemos otras figuras de Ramsés y de otros faraones en esa necrópolis, en esas ruinas, es verdad que más pequeñas que aquella monstruosa que hemos visto acostada en ese museo improvisado que se edificó precisamente para proteger a la estatua. Pero yo creo que si hay por antonomasia un cementerio, si me permiten la expresión, famoso en Egipto, ese es el de Giza. Al fin y al cabo, muchas veces se nos olvida cuando vamos a Egipto, y cuando vamos al Cairo, y cuando vamos a Giza, pero Giza, lo que tenemos enfrente, esas pirámides, la esfinge, toda aquella necrópolis que hay detrás, no deja de ser un cementerio en ruinas. Uno hoy en día ve las pirámides, ve algunas pirámides satélite, ve quizá algunos puntos que emergen de las arenas del desierto, pero eso en tiempos antiguos era mucho más grande, mucho más extenso y no dejaba de ser, como decimos, un cementerio. Aparte de las pirámides y de las pirámides satélites, pues tenemos la archiconocida Esfinge de Giza, que se dice que fue
edificada en tiempos del faraón Kefren. Se ha hecho estudios anatómicos de la cara de la esfinge y se ha descubierto que son francamente parecidos, coinciden esos rasgos de una cara y de otro. Y hay algo también muy curioso, y es una pequeña pirámide que se encuentra junto a la mayor de todas las pirámides de Egipto. Junto a la pirámide de Keops encontramos lo que se llama, o lo que han denominado los arqueólogos, la casa del Ka. ¿Qué es el Ka? El Ka podemos decir que es la esencia del ser humano dentro de la religión y del modo de ver el mundo de los antiguos egipcios en su religión, la esencia del ser humano que escapa de su cuerpo cuando el individuo muere. Sin embargo, es una esencia bastante particular porque necesita comer, es una esencia que necesita una casa y necesita habitar lugares físicos. Por lo tanto, en algunas construcciones funerarias del antiguo Egipto encontramos la tumba, como en este caso la tumba del faraón Keops o Jufu en árabe, y al lado encontramos una pirámide más pequeñita que se intuye que era una casa, un habitáculo para el Ka. ¿Por qué no es una tumba? Porque no se han encontrado restos óseos, no se han encontrado cámaras funerarias, sino que parece simplemente una pirámide vacía que nunca se usó, mucho más pequeña, junto a la principal. Junto a la pirámide de Keops o de Jufu tenemos la de Jafra o Kefren. Es la única de las tres pirámides que aún sigue conservando algo de ese recubrimiento de piedra caliza que un día las caracterizó. Deben ustedes recordar que las pirámides están en ruina. Uno piensa que la pirámide está casi intacta después de 3000 años de historia, pero realmente lo que le pasa a la pirámide es que es tan grande y es tan difícil de manejar y de desmantelar que se ha dado por imposible a lo largo de la historia. Muchas otras pirámides más pequeñas se han desmantelado completamente y se han usado como cantera. Es decir, cuesta mucho picar piedra y cuesta mucho costear una cantera, así que a lo largo de muchos periodos de la historia simplemente se ha acudido a las pirámides, a algunos templos, algunas zonas que ya tenían piedra perfectamente configurada y simplemente se ha sacado de allí. En la pirámide de Keops, por ejemplo, no se ha podido hacer eso porque el tamaño y el peso de los sillares es tal que es francamente imposible. Sin embargo, lo que recubría un día la pirámide y la convertía en una especie de luminaria absolutamente blanca, pues con el tiempo ha caído y ha sido, digamos, expoliado, y hoy en día se puede encontrar en muchos techos y en muchos tejados de los edificios del Cairo, que es aquella ciudad que vemos justo al lado de las pirámides. El Cairo y Giza, para que ustedes se hagan una idea, hoy en día son casi una misma cosa. Hace unos años eran dos entidades separadas por las arenas del desierto egipcio, pero el Cairo ha crecido tanto, es una ciudad con tantos millones de personas que crece tanto cada año que sus fronteras se expanden y ha absorbido a Giza. Por lo tanto, Giza hoy en día uno puede alcanzarla simplemente yendo en metro desde cualquier parada del Cairo. Tenemos además una tercera tumba, que es la tumba de Menkaure o la tumba de Micerino. Se ha llamado la pirámide hermosa por sus proporciones perfectas. Y bueno, pues fue la tumba del faraón homónimo, del faraón Micerino. Sin embargo, ya dejaba ver que Egipto en ese momento estaba viviendo un proceso de franco retroceso. Teníamos la tumba de Keops, de Jufu, absolutamente fascinante, fastuosa, con una altura increíble. Después tenemos la tumba de su sucesor, de Kefren. Tenemos una tumba también increíble de proporciones. Sin embargo, es menor que la de su predecesor. Cuando uno va a Giza, ve que la pirámide de Kefren es más alta. Sin embargo, la construyó en una especie de altozano del terreno para que pareciera que superaba a la de su predecesor. Pero en el fondo es más pequeña. Y la de la persona que sucedió a Kefren, efectivamente, es mucho más pequeña. Una visión de lo que tenemos cuando llegamos a la planicie, a la meseta de Giza. Tenemos, por ejemplo, aquí, en este caso, a Micerino, con una de las pirámides de las reinas, es decir, de las reinas, de las princesas, de las personas de su familia, de la familia real que se enterraron junto al faraón. Para acabar con este punto, me gustaría enseñarles una vista maravillosa de la meseta de Giza desde uno de los restaurantes vecinos a esta meseta, que uno puede ir a disfrutar de un té o de un café y ver el espectáculo de las pirámides en medio de la noche egipcia. Vamos ahora con otro tipo de estructuras y de arquitectura funeraria y religiosa, que son los templos. No quiero dar esta conferencia sin pasar
por Tebas, sin pasar por el templo de Karnak, sin pasar por la orilla que era el mundo de los muertos dentro del antiguo egipcio, sin pasar por esta maravillosa columnata dentro del templo de Karnak, y sin decir que este templo en concreto se estuvo edificando y se le estuvieron añadiendo salas y espacios durante milenios. Por lo tanto, no podemos decir una fecha de construcción del templo de Karnak, sino que se fue modificando a lo largo de la historia, y la columnata, por ejemplo, es más moderna que la parte que le antecede. Tenemos incluso los restos de algunos de los altares que se usaron en tiempo del Egipto faraónico dentro del templo de Karnak. Y también descubrimos un lugar francamente interesante entre el templo de Karnak y el templo de Luxor, que están muy cerca, que se puede recorrer ese espacio a pie, y ese paseo, que decimos que es agradable, si el tiempo lo permite, si el calor intenso de Egipto lo permite, está flanqueado a un lado y a otro por unas criaturas mitológicas llamadas crioesfinges, es decir, el cuerpo de un león con la cabeza de un carnero. Como dato curioso diré que el actual presidente de Egipto, Abdel Fattah el-Sisi, decidió tomar 4 de estas criosfinges de tiempos, repito, del Egipto faraónico, y situarlas en una de las rotondas del Cairo. De hecho, si uno va a la plaza de Tahrir actualmente, que fue el epicentro de las protestas de la primavera árabe, que en ese momento ustedes pueden ver las fotos, que tenía una bandera de Egipto ondeando de proporciones verdaderamente grandes, actualmente tiene un minarete rodeado de 4 criosfinges que el presidente literalmente arrancó del templo de Karnak y las dispuso en el centro del Cairo. Y como decíamos, cuando uno acaba ese paseo agradable, ese paseo no demasiado largo entre el templo de Karnak y el templo de Luxor, lo que se encuentra es, al atardecer, esta absoluta maravilla que es, como hemos dicho, el templo de Amón, el templo de Luxor. Luxor es la ciudad simplemente, el nombre árabe de la ciudad actual que se encuentra cercana a este templo, al-Oqsor en árabe, los palacios, significa literalmente, en referencia, dicen muchos, a esos templos, que los árabes no sabían muy bien qué eran, veían columnas que salían de la arena, veían figuras y pensaron quizá que eran palacios. Y por supuesto hay muchos más lugares muy interesantes que podemos destacar, como el templo de Hatshepsut en Dar el-Bahari. Es uno de los lugares más calurosos que yo he visitado hasta ahora. Está ubicado en el corazón de las arenas egipcias, y yo creo que una de las cosas más interesantes de este templo es que los grabados, los frescos, lo que está representado en sus paredes nos cuenta una historia verdaderamente curiosa, y es una de las primeras expediciones comerciales, podemos decir, económicas de la historia. La reina Hatshepsut mandó una embajada, mandó un grupo de personas desde Egipto hasta un país indeterminado, que es el país de Punt. Actualmente pensamos que se encuentra en el Cuerno de África, quizá fuera Djibouti, lo que actualmente es Djibouti, Somalia, Eritrea, nadie lo sabe a ciencia cierta. Lo único que sabemos es que trajeron desde allí cientos de árboles de mirra para plantarlos en Egipto, y que el país un día tuviera una producción significativa de este bien tan escaso. Sin embargo, es un lugar también interesante por la propia Hatshepsut. Es un templo que sufrió lo que podemos llamar damnatio memoria, es decir, todas sus figuras, todas las inscripciones que rezaban su nombre fueron destruidas por su sucesor, y lo que vemos actualmente pues, es una reedificación de ese templo en honor a esta reina, a este faraón mujer. Y también, a medida que vamos avanzando por el río Nilo, a medida que vamos remontando las aguas de ese curso de agua que ha visto nacer también una parte importante de la civilización humana, encontramos otros templos, como el templo de Horus en Edfu. Este es mucho más reciente. Aquí estamos hablando de templos de época helenística, de los Ptolomeos, de los sucesores de los reinos que dejó Alejandro Magno o que se formaron a raíz de la muerte de Alejandro Magno. Por lo tanto, es mucho más reciente, estamos hablando del 237 a.C. Vemos también que está mucho mejor conservado, que contiene, o que mantiene, mejor dicho, incluso los techos hoy en día, y que en muchas ocasiones lo que uno ve es que los techos están absolutamente cubiertos de tizne. Algo francamente curioso, porque las paredes no lo están, las columnas no lo están, solamente el techo. Tiene un motivo. El motivo es que poco a poco la erosión del viento del desierto, esos vientos que vienen cargados de arena, fueron depositando esas mismas arenas en lo alto del templo, junto al templo, en el interior de esas cámaras, hasta que, pues empezaron a llenarse de arena.
los templos empezaron a enterrarse a medida que pasaban los siglos, y empezaron a enterrarse, de hecho, justo al lado de este templo de Horus, en Edfu, hay una montaña, hay una estructura que es semejante a una duna, y actualmente saben los historiadores que debajo hay un templo enterrado. Cuando la arena alcanzaba ciertas alturas, quizá por los capiteles, más o menos, la gente, los propios nativos de Egipto, pensaron, ya habiendo olvidado lo que era el Egipto faraónico, que dentro había tesoros, había oro, en muchos casos había oro recubriendo los capiteles, y que la mejor opción y la mejor manera para sacar ese oro, que era francamente pesado y difícil de arrancar, era prendiéndole fuego a lo que quedaba de templo, porque no olvidemos que todo lo demás estaba enterrado, a esa pequeña franja que quedaba a la altura de los capiteles de templo, para que ese oro se fundiera y cuando el fuego se extinguiera, simplemente entrar y sacarlo pues con una pala o un azadón de aquella arena que había ardido, y por eso solamente vemos restos de tizne en la parte superior del techo, y esto lo vemos absolutamente impoluto.